¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos otra vez más con estas charlas que vamos a hacer cada vez más frecuentes, como siempre les digo. Antes de comenzar la charla, les pido que nos sigan, que se suscriban, que puedan, en la medida de lo posible, apoyarnos con estos videos que nos gusta tanto hacer y que está bueno que vayamos haciendo y que nos vayamos conociendo por medio de esto y la forma en que pensamos y creemos el acompañamiento terapéutico también es algo, creo, fundamental para nosotros. Así que bueno, suscríbanse, pongan la campanita para que les avise cuando subimos el videíto y esas cuestiones que ustedes ya saben. Y si pueden compartir los links, nos harían un favor inmenso para que más y más gente nos siga y siga el trabajo de la Fundación, que tanto placer nos da y que lo hacemos con tantas ganas. Bueno, hoy tenía ganas de una reflexión. Habíamos largado una serie de videos y de charlas que tenían que ver sobre todo con la historia del acompañamiento terapéutico, el concepto de supervisión, encuadre. Habíamos visto la importancia de la entrevista, soslayado también el concepto de distancia operativa. Habíamos estado trabajando con cuestiones que tenían que ver con eso y se me había pasado por alto, no, lo había dado medio como obvio. El objeto de estudio, o sea, nuestro trabajo, nuestra función específica y con dónde trabajamos. Hablamos de rol y función también, que era importante, pero los otros días en Facebook, un lugar espantoso para poder establecer cualquier tipo de discusión o de conversación, porque bueno, se generan por lo general estas discusiones casi abstractas y con poco sentido y poco contenido teórico. Y además también después, bueno, se van enganchando personas que lo que quieren es básicamente a veces nada, generar más la discusión que la búsqueda de consenso por sí mismo. Entonces habíamos pensado los otros días el porqué de la necesidad de los acompañantes terapéuticos de hacer cursos que los conviertan expertos en algo, en una determinada patología. ¿No? ¿Qué lugar ocupaba la patología en el acompañamiento terapéutico? ¿Cuál es y para qué sirven esos cursos? Si desde el concepto que tenemos en este recorrido que venimos haciendo ya hace casi 20 años del acompañamiento terapéutico, en formaciones, en espacios de discusión, es esa idea de romper un poco el concepto biologicista, ¿no? De patologizar, de trabajar con la etiqueta, ¿no? Esa cosa de Kierkegaard que decía que si me nombras, me nulas, ¿no? Si me das una etiqueta, es para ubicarme en un lugar determinado y ponernos, ¿por qué etiquetamos las cosas? Para que no se nos pierdan. Básicamente es eso, ¿no? Y para que cuando nosotros la miremos sepamos cuál es el contenido de eso. Entonces poner una patología y el trabajo de nuestro trabajo cotidiano, basarlo en un concepto patológico, tiene que ver específicamente con que nosotros tenemos que, de antemano, o depende de la patología, ya saber qué trabajar. Y nuestro concepto no es trabajamos con patologías, pero ni mucho menos. Sí trabajamos con personas patologizadas, que ese es un concepto en el cual nos gusta trabajar y hacer hincapié, y este concepto lo basamos en la idea de la vulnerabilidad. Ayer justo yo estoy haciendo una diplomatura interesantísima en el Instituto de San Luis de la Universidad Católica, que es una diplomatura sobre poblaciones migrantes y derechos humanos. Y quien fue ayer el expositor habló específicamente del concepto de vulnerabilidad, ¿no? Y en las leyes que está, y trabajar en el concepto de la vulnerabilidad creo que es un concepto elemental del acompañante terapéutico. No trabajamos con patologías, trabajamos con personas patologizadas y lo que ello significa, lo que ello implica en la persona, ¿no? Ser patologizada, ser etiquetada. No necesitamos saber de patología y me decían esto, para saber separar la conducta de lo patológico, me decían los otros días, ¿no? Para saber cómo va a reaccionar, como si a cada patología le correspondiese una reacción. Mire, yo tengo 20 años en esto y vengo supervisando un montón de personas y no hay una reacción que corresponda a una patología. No hay. No hay porque tiene que ver con la patología y con la historia de esa patología. Si nosotros tenemos una persona
que deambula, que va, viene, tiene una vida social amplia, que tiene una psicosis. No es lo mismo que esa persona que tiene una psicosis y que la familia no lo deja salir a la calle por miedo a que el psicótico golpee. Digo, no es lo mismo, y la reacción, la conducta, las reacciones hasta de la propia patología, no va a ser la misma. No va a ser la misma. El concepto de patologizar, de estigmatizar, de ponerle un nombre, y un número y una letra a una persona, ¿no? Y certificar encima que esa persona es una discapacitada, ¿no? Personas con discapacidad. Es un concepto espantoso, es un concepto casi hasta lombrosiano, maquiavélico, fascistoide, ¿no? Esa cosa de... En los campos de concentración o en la época del nazismo se le ponía una estrella amarilla a los judíos para saber que era judío. Y esto es básicamente lo mismo, o sea, estamos etiquetando a una persona con una serie de diagnósticos y cuestiones que tienen que ver, y a partir de eso el acompañante terapéutico tiene que saber, qué conducta le corresponde a cada patología para después recién comenzar a trabajar. ¿Para qué hacemos lo cotidiano? ¿Para qué establecemos el vínculo? Si fuésemos expertos en autismo, o sea, si fuésemos expertos en la patología que a esa persona la vulnerabiliza, todo lo demás queda de lado porque somos expertos en lo que lo vulnerabiliza. Y la persona con autismo o con psicosis o con lo que fuere, muchas veces, trabajamos en patología, que no se van a curar. Entonces lo que significa es que la persona, el acompañante terapéutico va a estar de por vida con esa persona tendiente a su patología o a la dirección de la cura de esa patología, lo que fuera, y no es así. El acompañante terapéutico está cotidianamente con personas vulnerabilizadas, patologizadas, para darle herramientas a esa persona para enfrentar lo que socialmente le hizo el estigma de la etiqueta. Básicamente es eso. Que no haya plazas con juegos para discapacitados y al lado un cartel que diga juegos exclusivos para discapacitados. Ese es el estigma. No hay personas discapacitadas, hay entornos discapacitantes. Intenten subir a un taxi en la ciudad de La Plata o caminar por una vereda en la ciudad de La Plata con una persona con silla de ruedas. Y díganme si la persona es discapacitada o el entorno es discapacitado. Hoy con las cervecerías que ponen mesas desde la fachada hasta el cordón y es imposible pasar. Y encima te ponen abajo una tarima más para agregar más cantidad de mesas. Dígame si una sociedad capitalista absolutamente monetizada, la discapacidad tiene lugar. No lo tiene, no la tiene. El ataque principal a la ley de salud mental es de darle a la persona el poder de raciocinio de cómo quiere ser tratado. Se han gastado millones y millonadas y ríos de tinta pensando a ver cómo tratamos o cómo le decimos a las personas con discapacidad. Y si vos estás en un círculo de profesionales y llegás a decir discapacitado, la primera corrección es personas con discapacidad, y todos ellos después van y se sientan en la vereda de una cervecería a impedir el paso de una persona con discapacidad, ¿no? Entonces digo, ¿en qué conviene más invertir? ¿En ver cómo lo llamamos o en hacerles la vida más fácil? ¿En qué conviene más invertir el acompañante terapéutico? ¿En saber más de acompañamiento terapéutico o saber más de patología cuando somos incorporados a un equipo interdisciplinario donde ya hay expertos en esa patología y donde ya nos puede decir esa persona cómo se comporta en ese momento determinado? Y para eso están las entrevistas y lo habíamos visto. Digo, hay cuestiones desde las cuales uno encara el acompañamiento terapéutico que son irreductibles. Esto, en mi caso personal, en mi experiencia personal, es irreductible. Yo no trabajo con patologías. No. Es más, yo muchas veces sé la patología que tiene la persona con la que trabajo porque la obra social, el Instituto de Obra Médico Asistencial, que se llama IOMA, que nos pide además una derivación médica para trabajar como acompañantes terapéuticos, además tiene auditores médicos para auditar mi trabajo cotidiano, y nos piden además que seamos supervisados por psicólogos o psicopedagogos, nos pide también que sepamos la patología. Básicamente por eso, pero yo voy a tener un equipo interdisciplinario que ya con su tiempo me va a contar qué patología tiene, cómo reacciona esa patología en esa persona y qué medicación toma, y esa medicación qué reacciones tendría que hacerle y cuáles serían las reacciones adversas, ¿no? Y en base a eso va a ser también
nuestra mirada. A ver, hay una cuestión que tiene que ver con lo cotidiano, con el vínculo, con el encuadre, y todo eso es tendiente a la persona, que entre otras cosas tiene una patología. Pero pensemos en conceptos vulnerabilizados. Yo estoy haciendo en este caso, y digo, y como siempre, cuando hablo de acompañamiento terapéutico hablo de mí, porque de mí es un poco más de lo que sé. Estoy haciendo una diplomatura en poblaciones migrantes porque creo que la función del acompañante terapéutico en ese rubro va a ser fundamental. Y no hay patología, hay vulnerabilidad. Hay absolutamente una vulnerabilidad, pero el acompañante terapéutico sería una clave fundamental en ese concepto. Porque después que pasa la emergencia, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda después de la emergencia? Y en eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos como acompañantes terapéuticos. No trabajamos en la emergencia, o muchas veces somos incorporados en la emergencia, pero para poder adelantarnos a lo que va a venir después, porque lo que la emergencia hizo en esa persona. No se incorporaron acompañantes terapéuticos en el tratamiento por el COVID y lo vamos a ver más adelante, las consecuencias de ello. Estoy convencido de que va a venir una segunda, que ya se está viendo, la violencia que se ve en la calle, esta cuestión de el individualismo, pensar que una enfermedad nos va a hacer mejores personas, un concepto absolutamente descabellado, y estamos viendo las consecuencias de esa pandemia en la calle, ¿no? Uno toca bocina a una persona y la persona se baja con un matafuego y te rompe el vidrio del auto, sin ningún miramiento, no les importa absolutamente nada. Frenás el auto para bajar con una persona con discapacidad y te tocan durante 5 minutos la bocina porque el tipo no le importa. Ahora después insisto con esto, después sí va a tomar una cerveza a la vereda de una cervecería, ¿sí? Que es el lugar donde más nos gusta que nos vean. Y usurpamos el espacio público. Esas cuestiones sí. Digo, y estas son las consecuencias de una pandemia, este individualismo, esta desazón que se ve, que uno muchas veces lo canaliza por lo económico, pero si viviésemos en un país maravilloso económicamente, la locura estaría dando vueltas o sería suplida por otra cosa, por la cuestión que la economía nos permita. Está a la vista que los fines de semana largos los lugares de turismo se llenan de gente, porque la gente va y se llena de gente de ir a pelearse a otros lugares, ¿no? Va de una ciudad donde hace fila para ir a otra ciudad para hacer fila. Bueno, estas cuestiones, y en esto también hubiese sido un concepto absolutamente novedoso la incorporación de un acompañante terapéutico para tener en cuenta estas cuestiones. Como también pensamos que está bueno un acompañante terapéutico en espacios de turismo accesible, donde no prima la patología en absoluto. Y ahí estamos trabajando en conceptos con eso, con un concepto como lo es Carum, nuestro espacio de turismo accesible. Digo, en todas estas cuestiones, si nosotros pensamos en lo patológico, achicamos el concepto del acompañamiento terapéutico a los límites más restrictos de lo patológico, de lo biologicista, de lo médico hegemónico. ¿Y para qué el acompañamiento terapéutico? Que es un concepto absolutamente sociocomunitario, biopsicosocial, y todas esas estructuras que nosotros damos. Por eso, síganse formando en acompañamiento terapéutico. Cada curso, cada cosa que vean sobre acompañamiento terapéutico, háganlo para poder pensar mejor el acompañamiento terapéutico, desestructurar y no abonar tanto a teorías hegemónicas. Es nuestra postura, no abrimos debate en esto, porque nuestra postura es en lo que baso específicamente mi carrera y mi desarrollo profesional. No creo que haya debate posible en estas consecuencias, en estos conceptos. Yo les agradezco muchísimo, la verdad que es un placer para mí poder tener este espacio que me ayuda a pensar, me ayuda a transmitir y ojalá ustedes lo disfruten tanto como lo disfruto yo al momento de hacerlo. Les mando un abrazo, suscríbanse, síganos y contáctense con nosotros, que pronto tendremos novedades, ¿sí? Estamos ahí con nuestro instituto casi a pleno funcionamiento, vamos a comenzar a trabajar ahí desde nuestro instituto y ya haremos un video aparte cuando tengamos el funcionamiento del instituto para mostrarles lo que está haciendo nuestra fundación. Les mando un abrazo fuerte y sigamos en contacto.